tenemos estrenando una sesión cápsula, pero hoy tenemos cápsula histórica. Se va a llamar cápsula jurídica, cápsula histórica, bueno, dependiendo del tema que tratemos el día, pero se llama cápsula. Hoy tenemos cápsula histórica. Consecuencias directas y sociopolíticas que se dan. Trujillo había muerto, pero tenía seguidores fuertes y peligrosos que conspiraban desde que éste llegó al poder, y otro ingrediente fue el pago de la deuda externa que trajo al país mucha soberanía e independencia, y este acontecimiento provocó recelo por Estados Unidos, y estos se aliaron con trujillistas del país y provocaron el derrocamiento del gobierno de Juan Bosch. Es decir, vamos a ver, que apenas duró 7 meses, pero debo explicar lo siguiente. Trujillo fue un asesino, un sátrapa increíble, pero pagó la deuda externa, la pagó. Eso causó un poco a los Estados Unidos la desconfianza, porque ya era independiente. Eso es para que ustedes conozcan que Estados Unidos nunca se ha interesado en que nosotros saldemos la deuda, sino que estemos más liados, para que seamos más dependientes. Pero ya tenemos que lograr independencia política por arriba de que debamos o no debamos dinero. Debemos independizarnos de esa maldición que se llama Estados Unidos, porque debemos ser un país libre y soberano de toda potencia extranjera, como lo soñó Juan Pablo Duarte. Bien, este acontecimiento dividió a la sociedad dominicana. Se eligió un gobierno de facto y se incrementaron las protestas populares y el sector que exigía la vuelta a la constitucionalidad y que Juan Bosch ocupara de nuevo la presidencia, cosa esta que resultó muy difícil por varias razones. Primero, porque la oligarquía estaba opuesta y el imperialismo también, pero Juan Bosch fue cobarde porque las masas querían la presencia de Juan Bosch dirigiendo la lucha revolucionaria, y Juan Bosch, que podía entrar al país por cualquier forma, se negó a entrar. Esas son las cosas. No tuvo corazón Juan Bosch para dicha situación. Entonces, ahora debemos decir que Estados Unidos apoyó al sector trujillista que había tomado el control político y militar del país. Óigase bien. Por eso es que decimos que la lucha de Estados Unidos por derrocar a Estados Unidos, a Trujillo, no era más que cobrarle a Trujillo por el pago de la deuda externa, porque siempre lo quiso tener controlado. Pero debemos decir también que Trujillo gobernó los 30 años con el apoyo de Estados Unidos, y que fue Estados Unidos que lo montó ahí en el 1930, y fue Estados Unidos quien lo entrenó y lo apoyó, y que toda esa sangre que rodó el pueblo dominicano es por culpa exclusiva de Estados Unidos. Óigase bien, Estados Unidos es responsable de todas las muertes que Trujillo provocó en este país. Fue con el apoyo de Estados Unidos que Trujillo mató gente. Y mírenlo aquí, después, cuando la lucha resurge del pueblo, Estados Unidos, ¿a quién apoya? Apoya precisamente al trujillato, a los seguidores de Trujillo. Así son las cosas en este país. Aunque la victoria militar fue decisivamente para las tropas ilegítimas e intervencionistas, el conflicto armado sirvió a la sociedad dominicana para manifestarse en su propia defensa, dando así un legado patriota con un bando constitucionalistas. Es decir, gracias a esa revolución, a esa epopeya histórica, a ese alzamiento del pueblo contra las tropas invasoras, nosotros probamos nuestra capacidad de resistencia y de combate en plena guerra patria contra el imperialismo norteamericano y sus secuaces dominicanos. Entonces,
la vida política de Camaño después de la guerra civil, aunque una considerable parte de la población se infiló en un bando en defensa de su propia nación, el popular líder y militar Francisco Camaño consideró que el conflicto tuvo una victoria social y política en el país, porque así fue. Esa fue la gran lucha y victoria de nuestro pueblo, hasta que ellos tuvieron que marcharse de aquí y dejarnos nuestra tierra, por lo menos sin los militares criminales de Estados Unidos. Luego de finalizada la guerra civil, en los años siguientes, Francisco Alberto Camaño Deñó, ocupó ciertos cargos diplomáticos en representación del país en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, su espíritu guerrillero y patriótico lo llevó a instalarse en Cuba, bajo la protección y asistencia del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Desde ahí creó el Plan Militar Insurgente con el objetivo de formalizar un foco guerrillero en República Dominicana para iniciar una revolución definitivamente de carácter y contenido socialista, para instalar el socialismo en beneficio de todo nuestro pueblo y derrocar al presidente asesino de Joaquín Balaguer, reformista conservador y traidor de la patria, Joaquín Balaguer. Pero en este caso, la población se rebelaría en defensa del gobierno y las Fuerzas Armadas Dominicanas actuarían con lealtad bajo la orden gubernamental de aplastar y asesinar la insurgencia de 1973 y asesinando así a Francisco Camaño. Debemos decir que ahí hay muchas situaciones que se dan ahí, muchas situaciones. Ahí hubo un secreto real entre Juan Bosch y Peña Gómez. Los dos titanes, ninguno se atrevieron a llamar al pueblo. Un cobarde declarado como Juan Bosch y un cobarde oculto como Peña Gómez, porque Peña Gómez en su momento tuvo mucho valor, pero en el 73 Peña Gómez no habló. En el 73, que se combinó para que ellos llamaran a las masas y dieran a conocer que Francisco Alberto Camaño Deñó estaba en el país, ninguno hablaron. Y eso se toma como una traición al pueblo. En ese momento se necesitaba obligatoriamente que esos líderes nacionales le dijeran al país que se encontraba en el país Francisco Alberto Camaño Deñó, que llegó al país a defendernos del asesino Joaquín Balaguer, que llegó al país a iniciar una lucha revolucionaria para transformar el criminal capitalismo que mal nos gobierna, que llegó al país a dar su sangre y su vida por nuestro pueblo. En cápsula tenemos una pausa y en breve retornamos. Estudio Humanos. Estudio musical. Ven y graba tu música con nosotros a un buen precio. Comunícate con nosotros al 809-241-1103. Ya regresamos para continuar con cápsula histórica. Los medios secuaces de comunicación de este país tampoco corrieron la noticia. Se quedaron callados porque en ese momento el control político de los medios de comunicación era absoluto del imperialismo y la oligarquía. Entonces, a nadie saberlo, las grandes masas no se movilizaron. Eso pasó.
y pudo dar al traste que el asesino de Joaquín Balaguer pudiera asesinar, acorralar y rodear y así asesinar, porque fue apresado vivo. Camaño fue apresado vivo, pero fue asesinado cobardemente por el asesino Joaquín Balaguer. Él fue que dio la orden de que sus secuaces asesinaran a Camaño. Y esa es nuestra realidad que nosotros tenemos. Y por eso debemos reflexionar. Debemos reflexionar que esos partidos del establishment, a lo que se llama mayoría, son mafias políticas al servicio del imperialismo norteamericano. Por eso el PRD en aquel entonces se quedó calladito en el 73. Juan Bosch, que estaba en sus apretos la división para la constitución del PLD, se quedó calladito también. Entonces, por eso, todo el tiempo he cuestionado la debilidad ideológica de Juan Bosch. Peña Gómez siempre ha sido de boca revolucionario, pero de corazón capitalista. Y el PRD fue quien recibió dinero de la Central de Inteligencia Americana y de los Estados Unidos y se dejó sobornar. Entonces, el PRD es como un apéndice del imperialismo norteamericano, no un verdadero defensor de los intereses de la patria. Entonces, las fuerzas populares del corazón del pueblo debemos reorganizarnos, fortalecernos y desarrollar un verdadero movimiento revolucionario comprometido con el socialismo. Porque ¿qué significa el socialismo? El socialismo es la mayor suma de felicidad que le podemos dar al pueblo. Eso es socialismo. Entonces, nosotros los que luchamos por la felicidad del pueblo, debemos preocuparnos por lo que es la organización revolucionaria. Porque no hay revolución sin organización. No hay revolución sin partido. Partido con carácter y contenido socialista, con una ideología clara y firme para el cumplimiento de la misión histórica de la clase obrera. Esa lucha de nuestro pueblo por la emancipación nacional, por la liberación social, por una verdadera conciencia popular revolucionaria y patriótica en nuestro país, para revertir todas esas lacras políticas del sistema que hoy saquean al Estado, que hoy se enriquecen con los fondos públicos y que hoy se ponen salarios indignantes, irritantes, mientras los pobres pasan hambre en un barrio, mientras las mujeres no tienen un sostén de leche para su hijo, un buen tulpen llamado político del sistema cobra 2 millones, cobra 600.000, cobra 300.000 mensual y no dan un golpe en este país. Mientras un pobre obrero gana 12.000, 13.000, 8.000 y qué sé yo cuánto en una fábrica de sol a sol trabajando, un llamado político de los partidos del sistema gana cientos de miles de pesos sin darle un golpe en este país. Entonces eso no es posible que sigan las cosas así. Y para completar el presupuesto nacional hay que salir a coger prestado para garantizarle los sueldos de lujo a un grupo de mafiosos y delincuentes políticos que sustentan el poder de la República Dominicana. Pero no cogen prestado para quitarle el hambre a millones y millones de dominicanos que sufren necesidad, que necesitan una lata de leche, que necesitan un mejor salario, que necesitan mejor alimentación. Para eso no se coge prestado. Y por eso vemos un presidente de la República que justifica los aumentos de los precios. Eso es un crimen.
Y contra ese crimen debemos irnos a la calle a reclamar nuestros derechos constitucionales. Y debemos reclamarlo, porque no nos podemos quedar callados ante situaciones como la que vivimos hoy y la que hemos sufrido ayer. Por eso, pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Pues esto ha sido su sesión, cápsula histórica en nuestro país. Pasemos bien, hasta una próxima.